Esta semana también hay Fórmula 1, así que también tenemos aquí la previa perfecta con todos los detalles sobre el circuito. Como siempre, vamos a ver datos, vamos a compararlo con otros trazados y así hacernos una idea de por dónde puede ir cada equipo. Vamos a ver cómo se traza cada curva, la zona de RS, la telemetría. Vamos a ver también cómo es la puesta a punto de los coches para adaptarlos a una pista así. Absolutamente de todo. Así que antes de empezar, como siempre, recordaros que en Level Up Academy tenéis absolutamente todo lo que necesitáis para aprender de automovilismo. Ya seáis aficionados que queréis aprender más porque os encanta este mundo, como incluso si os queréis dedicar profesionalmente a ello, como ingenieros, como periodistas, como analistas, incluso si queréis mejorar vuestras técnicas de pilotaje real o virtual, absolutamente todo lo tenéis por ahí. Así que de verdad echar un buen vistazo porque es que es una membresía tremendamente económica y mientras hayáis pagado el mes que sea vais a poder acceder absolutamente a todo. Tenéis los cursos, las masterclasses, los certificados, las descargas, el soporte para las dudas, los setups de Sim Racing, unas herramientas adicionales, tenéis de todo. Así que de verdad echar un vistazo que os podéis suscribir los meses que queráis. No hay permanencia, no hay que pagar matrícula, lo que queráis. ¿Que queréis estar ahora 2 meses y luego ya no tenéis tiempo? Pues os dais de alta ahora, en 2 meses os dais de baja y sin ningún problema podéis volver cuando queráis. Así que de verdad echar un buen vistazo y si tenéis cualquier duda o cualquier cuestión, pues me preguntáis que voy a estar encantadísimo de responderos. Así que empezando ya, sí que sí, con el vídeo de hoy analizando el circuito de Bahrein. Empezamos por los datos y el primer dato que siempre os doy es el de la longitud. No es un circuito especialmente largo, tampoco especialmente corto y esto se va a ver repetido en prácticamente todos los datos que os voy a dar. Es un circuito que está muy bien equilibrado en la longitud también y por eso es un circuito que viene especialmente bien para hacer los test de pretemporada. Y como su longitud está ahí en la media, pues el número de vueltas también, unas 57 vueltas, muy parecido también a los circuitos anteriores. Y un dato muy interesante, el de la distancia desde la meta hasta el primer punto de frenada. Es una distancia bastante generosa, casi 600 metros y tenemos algo parecido a lo que nos encontrábamos en Japón. Si sales especialmente mal, puedes perder alguna posición, pero hay algo que cambia, y es que en Japón la recta de meta era una cuesta abajo muy fuerte, por lo tanto, aunque no salgas bien, ese empuje que te da el propio peso del coche por estar inclinado hacia abajo, te ayudaba. Esto en Bahrein no lo tenemos, es una pista tremendamente horizontal, así que muy importante la salida porque son muchos metros, la pista se puede ensuciar mucho por esa arena del desierto y además la primera frenada es bastante fuerte, la primera curva es muy cerrada, así que es interesante incluso ver dónde frena cada uno, quién apura más, quién apura menos y qué huecos se buscan en la primera curva, pero ahora un poquito más adelante explicamos cómo es. Aparte de esa primera curva tenemos otras 14, hay 15 curvas en total y además muy bien repartidas en cuanto a izquierda y a derecha. Insisto, sigue siendo un circuito muy equilibrado y además vais a ver que tenemos curvas de todo tipo, de baja velocidad. Hay alguna, además a cada lado, lo que pasa que no es un circuito de curva lenta precisamente, sino que es más bien un circuito de curva media. Veis que hay además bastantes a ambos lados, pero no solo eso, sino que también, por supuesto, tenemos curvas de alta velocidad. Es un circuito en el que el desgaste es bastante alto, sufren tanto los neumáticos delanteros como los traseros por las cargas laterales y por las cargas longitudinales en frenada y salida de curva media. Así que es un circuito que va a exigir absolutamente de todo a estos neumáticos y el tema de la gestión creo que sí va a ser clave, no como pasó en Japón que apenas había desgaste y se podía apretar desde el principio y las estrategias pasaron a un segundo plano totalmente. Y en cuanto a las frenadas, cambio radical respecto a lo visto en anteriores grandes premios de este año. Tenemos un circuito en el que hay 8 frenadas, no es un número muy alarmante, 2 de estas frenadas son fuertes y además son muy fuertes estas dos, pero es que además el porcentaje de la vuelta en el que se va tocando el freno es bastante alto. No es que estemos la mitad de la vuelta tocando el freno ni mucho menos, porque los Fórmula 1 actuales tienen unas características brutales para que eso no pase en ningún circuito, pero es muy distinto este porcentaje a lo visto en el circuito de Australia, un poco más parecido al de China y muy distinto a lo que vimos en Suzuka. Así que en este circuito de Bahrein se va a exigir muchísimo a los frenos y ya hemos visto algunos equipos, algunos coches concretos con problemas en el sistema de los frenos, sobre todo la refrigeración, y aquí va a ser clave. Si sufriste en alguno de los 3 anteriores circuitos con la refrigeración de los frenos, aquí vas a sufrir mucho más a no ser que hayas solucionado esos problemas. Y fijaos en la estimación de las temperaturas. La temperatura media es de las más altas que tenemos en todo el calendario, pero es que lo mismo va a pasar con la temperatura máxima, es decir, si pillamos el punto de mayor temperatura de todos los circuitos, y lo mismo con la temperatura mínima, lo que significa que nunca llegan a enfriarse del todo estos frenos, porque hay 2 frenadas muy fuertes, están una detrás de otra y en el resto del trazado se va tocando el freno constantemente. De todas formas, luego echamos un vistazo a los gráficos de telemetría para que lo entendáis mejor. Muy importante el tema de los frenos. En cuanto al otro pedal, el del acelerador, va a ser muy protagonista, por supuesto. Ese porcentaje de la vuelta en el que se va acelerando a fondo no está del todo mal. Sí que quizá
viendo el esquema del circuito puede parecer que el porcentaje de vuelta en octava marcha va a ser mayor porque parece que hay 4 rectas muy grandes, pero no son tan largas como pudiera parecer. Así que el porcentaje de lo que ocupan en el circuito no es tan importante, pero claro, tened en cuenta que en esas rectas, por supuesto, vas con el pie a fondo, pero en el resto del circuito estás constantemente soltando el pie del freno e incluso acelerando ahí a medio gas para evitar un posible sobreviraje saliendo de las curvas, para no sobrecalentar tampoco demasiado las ruedas traseras. Entonces es un circuito en el que se va o con muchísimo cuidado con el acelerador o acelerando a fondo en una de las 4 rectas medianamente importantes que tiene el trazado. Y ya para terminar, en cuanto al giro de volante, veis que no se va mucho porcentaje de la vuelta con el volante totalmente recto, más o menos en la media, y lo mismo pasa, valga la redundancia, con el giro medio. Es decir, si hacemos una media de lo que se está girando, estamos por debajo de los 30 grados, así que es un circuito, como decía al principio, muy equilibrado. Muy exigente para los frenos, eso sí, es quizá la característica más importante, pero luego es un circuito de tracción, es un circuito de curva rápida en ciertas zonas, es un circuito con curvas a ambos lados, es un circuito que para sacar pruebas y utilizarlo a modo de test, pues viene muy bien. Y aclarado esto, vamos con el esquema del circuito, que lo tenéis aquí como siempre, con sus 3 sectores pintados cada uno en un color. El primer sector dominado por esta recta y esta otra recta es un sector en el que si tienes mucha velocidad punta puedes sacar ventaja, sobre todo por esta recta de aquí y por el tramo final de esta, porque pensad que en la curva 2 ya se debería poder hacer a fondo o casi, por lo tanto todo esto es a fondo. Si tienes un problema de velocidad punta por la unidad de potencia o por el drag, por la aerodinámica, aquí vas a sufrir bastante. Eso sí, si vas bien en frenada, esta frenada es muy fuerte y esta frenada también es muy fuerte. Así que destaca quien tenga velocidad punta y quien tenga también mucha eficiencia en las frenadas. En el segundo sector cambia la historia porque sí que hay alguna frenada fuerte, como puede ser la de la 8, pero es curvas rápidas, curvas medias, curvas que se enroscan, que para mí esta es de las curvas más difíciles de todo el calendario, de toda la temporada, no solo de este circuito. Luego sí que tenemos una recta aquí con DRS, pero es mucho más corta que la de meta, por ejemplo, que la veis claramente, y luego todo esto que sigue siendo curva media y curva rápida. Así que quien tenga más carga aerodinámica, por una parte va a cuidar mejor los neumáticos y por otra va a destacar en este segundo sector. Y el tercer sector es relativamente parecido al primero, pero sin destacar tanto la eficiencia en frenada. Esta frenada es fortísima, pero no tanto como la de la 1, y esta de la curva 13 no es muy fuerte, nada que ver con la de la curva 4. Así que digamos que perdemos un poquito la importancia de esa eficiencia en la frenada, seguimos teniendo importancia, por supuesto, en la velocidad punta y también un poquito en la tracción, porque esta salida de curva media, casi lenta, podríamos decir, también es importante. La tracción llamamos a salida de esas curvas más lentas, es decir, los primeros metros de una recta después de una curva medianamente cerrada. Así que si tienes esa característica, por ejemplo, muy bien desarrollada en tu coche, aquí puedes destacar, aquí puedes destacar, aquí puedes destacar, aquí también. Es decir, es un circuito, como decía antes, de bastante tracción. Así que resumiríamos más o menos los 3 sectores y luego, por supuesto, muy importante, las zonas DRS. En Japón solo teníamos una, se quedaba muy corta, ya vimos lo difícil que era adelantar. Eso no debería pasar en Bahrein, porque tenemos 4 rectas, 3 de ellas con DRS. Primera recta con DRS, otra aquí y esta que ya no tiene DRS. Y no porque no quepa, sino que la sensación que da es que no han querido abusar del tema de DRS para que no se saque una ventaja todavía mayor, pero sí que es muy importante. De hecho, no es del todo raro ver que algún piloto termina adelantando ahí. Importante, si pasas a menos de un segundo aquí antes de la 14, aquí vas a poder abrir el DRS. Entonces, si estás por detrás aquí, te aseguras prácticamente el adelantamiento aquí si estás muy cerca. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que aproveches todo el rebufo en esta recta, apures la frenada, pases por delante y claro, le has adelantado, pero como por el punto de detección has pasado por delante, ese piloto que ahora está por detrás puede abrir el DRS aquí y devolverte el adelantamiento. Lo bueno que si te adelanta ahí, seguramente tú pases por esta zona de detección de DRS por detrás y podrás abrir el DRS aquí y adelantar. En esta zona ya sí que es mucho más fácil cubrirse del adelantamiento. Luego tenemos esta zona de DRS intermedia, podríamos decir, y realmente esta zona de DRS se suele utilizar más para adelantar algún doblado, cuando tienes a lo mejor una estrategia muy diferente, tienes unos neumáticos mucho mejores. No es una zona de adelantamiento típica si hay a lo mejor 2-3 décimas de diferencia en tiempo. Si vas más rápido pero no tanto, lo normal es adelantar o en esta zona
o en esta, porque además aquí terminamos la zona de DRS con una frenada muy fuerte y por lo tanto, aunque no te haya dado tiempo a adelantar porque no tienes mucha velocidad punta por lo que sea, si apuras la frenada, ahí lo vas a poder terminar. Interesante porque es un circuito que invita a jugar un poco con la carga aerodinámica. Es un circuito de carga aerodinámica media, luego hablamos del reglaje, pero sí que te permite poner un poquito más, un poquito menos. Entonces, si pones más carga aerodinámica, por ejemplo, para cuidar más los neumáticos, vas a tener menos velocidad punta, pero vas a poder frenar un poquito más tarde, porque sí, tienes más drag, que es ese empuje del aire hacia atrás y te perjudica en recta, pero en frenada te beneficia, porque es como si te ayudase a frenar el aire, por lo tanto puedes apurar un poquito más esas frenadas y terminar los adelantamientos. Dicho todo eso, cogemos un poquito de aire y vamos a intentar explicar cada una de las curvas que tiene este circuito de Bahrein. Se empieza con una frenada fortísima, ya hemos dicho antes que hay bastantes metros hasta el primer vértice, aunque decíamos la distancia hasta la primera frenada porque a mí personalmente me parece más importante. Una frenada muy fuerte en la que se puede jugar con las diferentes trazadas. Si en salida vas por fuera en la 1, por ejemplo, luego vas a estar por dentro en la 2 y la 3 que ya se hace a fondo como si no fuese una curva. ¿Qué es mejor, ir por dentro en la 1 o ir por fuera? Lo normal es que ir por fuera sea más seguro que ir por dentro, porque si hay un típico three-wide que hay 3 coches en paralelo, pues o el del medio o el de dentro suele ser el más perjudicado. Entonces el de fuera puede ir abriendo su trazada, incluso todo esto es una escapatoria asfaltada, la puedes aprovechar sin problema. No es que sea mejor o peor una cosa, pero sí que hay que tener en cuenta que la zona limpia del circuito es la parte izquierda y sabiendo que es un circuito en el que hay 3 entrenamientos libres en el Gran Premio, que se puede ensuciar mucho la pista, que no es un circuito que se utilice demasiado a lo largo del año, por lo tanto lo normal es que vaya mejorando bastante la pista, esta zona debería ser bastante mejor que esta. ¿Qué significa? Que luego toda esta trazada, que es la habitual, va a ser la línea más limpia y sería la mejor. Por lo tanto, irte por fuera puede estar muy sucio, por dentro aquí puede estar más limpio, pero luego en la 2 puede ser al revés. Así que es interesante ver cómo sobre todo van jugando con el acelerador saliendo de esta curva número 1. En vuelta normal, como os podéis imaginar, pues esta frenada muy fuerte, lo importante es no atacar pronto la 1, porque entonces te irías largo y ya si tienes que levantar por esta zona antes de la curva 2, pierdes un montón de tiempo. No da como para, por muy tarde que la ataques, como para estar aquí y acelerando a fondo y haces así. Pero sí que en esta zona ya tienes que estar dando gas. Se levanta un poquito, pero ya se empieza a dar gas poco a poco y si puedes atravesar todo esto a fondo, mucho mejor. Para eso es absolutamente clave el trabajo de las suspensiones y la confianza que tenga el piloto, porque si el coche es muy sobrevirador, es decir, que cuando acelera el coche tiende a perder el control, aquí se sufre muchísimo, porque pensad que venimos con bastantes cargas laterales aquí, luego se cambian de lado y luego encima tenemos que atravesar ese piano. Es un piano que se atraviesa y luego te apoyas en este y yo a esto lo puedes hacer a fondo sin problema. Así que se necesita un buen trabajo de las suspensiones, como digo, y mucha confianza en el propio coche. Hay un tramo de recta con DRS hasta la curva número 4 y es una curva que suele tener un poco de polémica por la escapatoria que tenemos ahí. Es una curva de doble o incluso triple radio, podríamos decir. El vértice importante está aquí. Teniendo en cuenta que el vértice no está aquí en absoluto, sino que el que nos importa está aquí, hay que atacarla tarde. No podemos estar así, tenemos que estar más cerrado. Por lo tanto, frenada muy fuerte por fuera, se ataca tarde y se redondea hasta este piano. Muy importante, por lo que suele venir la polémica. Si te tiras como un loco por el interior, aquí vas a pasarle y luego te vas a ir largo. Has adelantado y en el vértice estabas por delante. Sí, pero porque has pasado aquí a una velocidad a la que no se puede tomar la curva. Entonces no tiene sentido. Lo repito siempre, no tiene sentido analizar la curva de aquí para atrás de forma totalmente independiente a lo que pasa de aquí para adelante. Una curva se traza en conjunto. Si entras más despacio, sales más rápido. Si entras más rápido, sales más despacio. Porque si entras rápido y sales rápido, te has ido fuera. Me refiero rápido a más rápido de lo que deberías, ¿vale? Así que muy importante. En vuelta normal, cuando vamos solo, no hay pelea en pista, se ataca un poquito tarde, teniendo en cuenta cuál es ese vértice, se apoya aquí y se gana un poco mitad de pista. No tanto, pero sí que nos quitamos de ese piano. Luego tenemos las curvas 5, 6, 7 que, salvando las diferencias, se parecen a esas S que tenemos en el circuito de Silverstone, porque, o incluso un poquito a esa zona de Horus Radillon, salvando las diferencias, que nadie me critique demasiado por hacer esa comparativa. ¿Por qué lo digo? Porque tienes que estar aquí a mitad de pista, incluso bastante abierto,
para atacar tarde la 5, que es una curva totalmente a fondo. Por eso digo que se parecen a las S de Silverstone, porque la primera la atacas muy tarde para quedarte bien pegadito a la izquierda y luego ya empiezas a enlazar las curvas para las que sí hay que tener un poquito más de cuidado con el acelerador. Entonces, estando aquí bien abiertos, luego esta 6 se redondea, se puede redondear además bastante bien, mitad de pista y luego la 7 por aquí. Depende mucho de las condiciones de pista, de cómo esté hecho el reglaje, de la carga de combustible, de los neumáticos. Va a depender muchísimo cuánto tienes que levantar o no el pie del acelerador en esta zona. Pero lo más importante, sin ninguna duda, es la trazada. Y como os digo siempre, para los que estéis en el simulador, si tienes un problema aquí, porque tú ves que aquí siempre tienes que levantar un poco en la 7, que los demás te adelantan, que pierdes mucho tiempo, no te centres en lo que has hecho aquí. Céntrate en lo que has hecho aquí. Porque si no te abriste lo suficiente, no te pegaste lo suficiente a la izquierda en la 5, no trazaste bien la 6, no saliste por mitad de pista, entonces aquí vas a sufrir sí o sí. Pero el problema, el germen del problema está aquí, el origen. No aquí, aunque aquí sea donde ves ese resultado que no te favorece en absoluto. Esto que tenemos aquí es el piano final de la curva número 7. Da tiempo justito a abrirse y de hecho lo normal es tener que frenar con el coche no recto aquí, porque no da tiempo, sino más o menos desde mitad de pista hacia afuera. Incluso con ligero giro para ir tomando la 8. Esta curva 8 es de las peores para la Fórmula 1 actual, porque tenemos aquí una pendiente hacia abajo y aquí una pendiente hacia arriba. Y esta Fórmula 1 actual, por el concepto de coche que tienen, suele pecar de subviraje entrando en curva y de sobreviraje saliendo. Porque entrando en curva no tienen mucho apoyo en el tren delantero y por lo tanto si encima aquí tienes una cuesta abajo, más hacia afuera se va y luego tienes una pendiente hacia arriba. Y estos Fórmula 1 son tracción trasera, por lo tanto si estás girando, tienes aquí las ruedas traseras, las voy a pintar así malamente, pero tienes aquí las ruedas traseras, aquí las delanteras, y estas son las que empujan el coche. ¿Qué va a pasar si estas empujan y las de delante siguen? Pues que el coche se da la vuelta. No lo he pintado muy bien, perdonádmelo, pero espero que se haya entendido más o menos. Pues si tienes una curva cuesta arriba con un tracción trasera es más fácil todavía llegar a perder el control. Así que dos problemas: subviraje entrando aquí, sobreviraje saliendo. Y además este tramo de recta no se puede abrir el DRS, pero sí que es lo suficientemente importante como para que penalice mucho el haber tenido que levantar el pie del acelerador ahí, haber hecho alguna corrección. Eso penaliza mucho. Potenciado aún más, por lo que decía, porque es una cuesta hacia arriba. Si tienes una pendiente hacia arriba y la empiezas con menor velocidad, te va a costar muchísimo volver a alcanzar esa velocidad que deberías llevar. De hecho, no la vas a alcanzar hasta el final. Lo que pasa es que vas a ir al principio, pues a lo mejor con 5 kilómetros de diferencia y luego al final terminas con 1 o con 2. Pero eso se va notando mucho y te va quitando mucho tiempo. Llegamos por fin a, en mi opinión, las curvas más difíciles o cerca de ser las más difíciles de todo el calendario, de toda la temporada, no solo de este circuito. Curvas 9 y 10. Aquí hay una ligera pendiente hacia arriba, aquí hacia abajo y aquí se aplana el circuito. Hay que aprovechar sobre todo esa forma de aplanarse que tiene el trazado, porque cuando vamos cuesta abajo y el circuito se aplana, tenemos una carga extra en los neumáticos. Las suspensiones se comprimen mucho y ahí tenemos un apoyo extra y hay que aprovecharlo sí o sí. Pero es que el problema no es cómo aprovechamos esa carga extra y esa carga extra en la salida, sino cómo empiezas estas curvas. Lo normal y lo más óptimo es ir redondeando por fuera esta 9, más o menos a mitad de la curva ya se empieza a frenar con mucho giro, es decir, con muchas cargas laterales, porque también se va bastante rápido y se va perdiendo velocidad para terminar enroscando la 10. Si fallas mínimamente aquí, porque has frenado un poco más o un poco menos, o has girado un poco más o un poco menos, todo esto va a ser un desastre. Si frenas de más, con tanto giro, el coche se da la vuelta, haces un trompo. Si frenas de menos, el coche se te va largo y aquí vas a tener que perder muchísima velocidad para luego volver a encarar el coche, porque esta 10 es muy cerrada. Si giras de más, lo mismo, el coche se te va a venir al interior de la pista, ya no va a estar lo suficientemente abierto, pierdes mucho tiempo. Si metes un volantazo, por supuesto, pierdes el control del coche porque te sobrevira, y si giras de menos, lo que te va a pasar es que te vayas demasiado largo y aquí te vangas largo y ya pierdes tiempo para volver a encararlo. Una curva muy difícil y que cualquier mínimo error se paga muy caro. Importantísimo, por supuesto, dar gas aquí a fondo cuanto antes, porque esta es una recta en la que incluso se puede llegar a abrir el DRS y que termina con esta curva número 11. Una curva bastante característica. Por supuesto, hay que estar bien abierto, se ataca bastante neutra y se redondea hasta la parte derecha. Ganamos centro de pista otra vez y nos pegamos hacia la izquierda. No tiene mucho más. El único problema que puedes tener es en la frenada. Además, como en esta recta de aquí se puede abrir el DRS, podemos tener incluso alguna lucha por aquí, algún paralelo. Esas peleas no son muy frecuentes, pero sí que son muy bonitas en caso de que se lleguen a dar. A partir de aquí, pues como decía, nos abrimos aquí, ganamos centro de pista y nos vamos
abriendo hacia aquí. Importante para los que estáis en el simulador una vez más, utilizar incluso esta escapatoria que hay aquí, bueno, esta especie de vía para sacar los coches como referencia, porque luego justo hay que girar hacia la derecha porque tenemos las curvas 12 y 13. Importantísimo, la 12 a fondo. Y no es una curva que se haga a fondo sí o sí. También es verdad que si tienes, por ejemplo, problema de desgaste en la rueda delantera izquierda, a lo mejor tienes que levantar un poco para conservar. Pero si la pista está medianamente bien, el reglaje está bien y todo está correcto, esta 12 se podría hacer a fondo, sobre todo ya digo en los simuladores. Entonces, si hacéis esta 12 y veis que al final os vais largos, no habéis entrado bien. Tenéis que haber aguantado un poco más e ir redondeando un poco más hacia afuera y luego estamos justo abiertos. Y es una zona también bastante complicada porque después de la 12 te quedas aquí abierto y fijaos en la 13. No es una curva normal, tiene un doble radio. Esto es recto aquí, luego gira y luego ya tenemos el giro de verdad con el vértice de la curva número 13. Hay que estar aquí bien pegados a la derecha, se frena en línea recta y justo cuando el circuito ya se empieza a girar, vamos poco a poco buscando este vértice de la curva número 13. Y es muy importante no fallar, no frenar de menos, no girar de menos tampoco ni de más, porque aquí es una recta muy importante en la que no hay DRS. Pero si quieres intentar adelantar o defenderte con el tema de los rebufos, todo esto, tienes que clavar esta curva número 13. Y para salir bien de una curva, ya lo sabéis, hay que entrar bien en esa curva. Y si empiezas esta recta a lo mejor con 10-15 km por hora menos, vas a perder una cantidad de tiempo brutal en la siguiente recta. Una recta, por cierto, que termina con una frenada fortísima, la última del circuito, y que tiene un poco de truco al final. Es una frenada muy fuerte, curva de 90 grados que sería la 14, y luego si te quedas aquí pegado, ¿qué te va a pasar? Que te vas largo porque está la curva 15 a continuación. Por eso es una curva que hay que dar un golpe de freno brutal. Se ataca bastante neutra, no hay que atacarla ni pronto porque te vendrías largo, ni demasiado tarde tampoco, sino que neutra, te abres a este piano, pero sigues girando y hay una especie de doble toque, como que te pegas aquí al piano, aquí te separas y aquí te vuelves a pegar. Si atacas demasiado tarde la 14, así, vas a notar que aquí estás demasiado lejos. Y si haces eso, aquí habrás perdido demasiada velocidad. Para hacer la curva, sobre todo en la parte interior, el vértice, lo más rápido posible, hay que atacar la neutra y seguir redondeando, como decía. ¿Vale? Aquí lo pinta un poco más exagerado, pero me entendéis. Tenemos aquí lo que sería la curva 15, os la pinto exagerada. Pues habrá que tocar aquí separarse y aquí volver a tocar. Es donde está un poquito el truco de estas curvas 14 y 15. Un circuito bastante interesante con zonas muy técnicas. Yo echo de menos a lo mejor cambios de pendiente muy fuertes, algo así, pero sí que es cierto que en cuanto a pilotaje tenemos de todo. Es un circuito en ese sentido muy bonito. Y todo esto que hemos visto lo podemos ver resumido en nuestro queridísimo gráfico de telemetría. Este es el gráfico de la velocidad o la línea de la velocidad a lo largo de una vuelta. Las marchas, revoluciones por minuto, acelerador, freno y giro de volante. Algo que llama muchísimo la atención, que no era tan exagerado por ejemplo en Japón, es que estamos constantemente subiendo y bajando la velocidad. En Japón era más de ir un poco más fluido, curvas de velocidad alta, que íbamos como bajando y subiendo poco a poco la velocidad. Aquí es mucho más extremo. Llegamos a muchísima velocidad a la primera curva, frenada fuerte. Mucha velocidad a la cuarta, frenada fuerte. Y así, golpes de freno constantemente. Es un circuito de muchos extremos. Y por eso tenemos tantas frenadas. Bueno, de hecho las frenadas es la causa realmente de que bajemos tanto la velocidad, como es lógico. Y mucho juego también del acelerador. Parece que hay rectas muy largas, la más larga es la de meta que empezaría aquí y terminaría en todo esto, pero fijaos que el resto de zonas de RS tampoco son tan largas. La que tenemos entre la curva 3 y 4 es esta, que aquí veis una pequeña levantada de acelerador para tomar la curva número 2. Si todo va bien no habría que hacerlo, a eso me refería con lo del trabajo de las suspensiones y la confianza del piloto. Aquí tenemos otra zona de RS pero tampoco es tan larga, esto sería curva número 11, curva número 13, esa que se va enroscando poco a poco, y aquí ya tendríamos la última zona. Por lo tanto, rectas muy largas tampoco hay, y por eso no íbamos tanto porcentaje de la vuelta en octava marcha. Es importante el drag, pero quizá no tanto como puede parecer. Fijaos que aquí sí vamos mucho porcentaje de la vuelta, o mucho tramo, mejor dicho, en octava marcha, pero en el resto de las rectas aquí apenas se llega a engranar en caso de que se engranase, porque esto depende también de la configuración de las marchas. Aquí apenas, aquí apenas, muy poquito tramo. Recordad que estos gráficos están sacados del simulador
con las mismas condiciones y mismo reglaje para todos los circuitos, porque esa es la intención, comparar todos los circuitos entre sí, no analizar exactamente cuál va a ser el punto de frenada, cuánta velocidad se va a llegar a una curva, sino para comparar todos los circuitos. Así que comparando todos los circuitos veis que no es muy extremo en cuanto a rectas este circuito de Bahrein. Y otra cuestión importante es esto que tenemos aquí, que es el gráfico de la temperatura de los frenos. Primera curva, frenada fortísima, aumenta mucho la temperatura, justo se están refrigerando otra vez. No es una frenada muy fuerte, pero luego justo a continuación hay otro toque de freno, aquí otra frenada, justo se empieza a refrigerar. Esto es la recta entre las curvas 10 y 11, otra frenada, se empieza a refrigerar, otra frenada, recta larga de atrás, otra frenada muy fuerte. Justo cuando más se refrigeran los frenos, más fuerte es la frenada después, porque en los tramos de recta larga es cuando más se refrigeran. Pero no tenemos tramos muy largos, como era en el caso de Japón, de curvas muy rápidas que se van enlazando, que simplemente con levantar un poco el pie del acelerador se pueden hacer. No es ese tipo de circuito y por eso los frenos sufren tantísimo. Y ahora que ya tenemos todo bien clarito de cómo es este circuito, podemos entender los reglajes que tengo aquí, como siempre, estos esquemitas que me sirven a mí, me vienen muy bien para aplicarme mejor. Es un circuito de carga aerodinámica media. Como siempre intentaremos generar la máxima carga aerodinámica con el suelo y el difusor, pero no tendrán tanto protagonismo los alerones. Servirá sobre todo para equilibrar el coche. Si tienes un coche que tiende más bien a sufrir de delante, pondrás un poquito más de carga aquí. Si tienes un coche que tiende a sufrir de la parte trasera, pondrás un poquito más de carga en la parte trasera, pero no es un circuito en el que tengamos que priorizar claramente un tipo de curva. Por ejemplo, si tienes más carga en el alerón delantero, vas a gestionar mejor esta serie de curvas, esta también, todas estas también. Si tienes más carga en la parte trasera, puedes tener incluso mejor salida de curva media, como puede ser pues esta curva 1, aunque sea más bien lenta, en la curva 4, en la salida de la 10, la salida de la 8, la salida de la 14. Entonces, depende de lo que quieras priorizar, puedes poner el balance aerodinámico un poco más adelantado, un poco más atrasado. Es decir, carga aerodinámica media, vale, pero un poquito más delante sería balance adelantado o un poquito más detrás sería un balance atrasado, en función de a qué neumático le quieres dar más protagonismo o cuál quieres cuidar más. Y en cuanto a la carga aerodinámica general, si pones más carga, pues este segundo sector, como decíamos al principio, lo vas a hacer mejor, pero puedes sufrir en el tercero y en el primero. Y aquí diré, bueno, pues pongo menos, porque así, si en un sector hago peor tiempo y los otros dos hago mejor, pues me sale la cuenta. No exactamente, porque este segundo sector suele ser el más importante en cuanto a los tiempos por vuelta, y además recordad que tener un poquito más de carga aerodinámica hace que tengamos mejor apoyo en los 4 neumáticos y tenemos más carga aerodinámica en general y por tanto los cuidemos mejor. Y es un circuito de mucha degradación. Pensad que en este tipo de curvas se desgastan los 4 neumáticos, pero sobre todo los traseros por la salida de curva. Recordad que los Fórmula 1 son tracción trasera, tenemos aquí pues la unidad de potencia con el diferencial, la caja de cambios, todo esto. Entonces, este es el tren que empuja el coche, el que más va a sufrir cuando aceleremos, sobre todo en marchas cortas. Pues vamos a desgastarlo mucho aquí, en la 13 incluso también, bueno, en la salida de la 8, que siempre me la dejo, en la 14, pero es que el tren delantero también va a sufrir bastante, porque aquí se van con bastantes cargas laterales, aquí con muchas también, en esta 9 también, 11, 12, 13 también, incluso aquí un poco también, aquí es más el tren trasero, pero bueno, vas a sufrir en todas partes. ¿Dónde está tu principal problema? Es en entrada de curva lenta porque sufro otra cosa. Pues entonces puedes jugar de una diferente manera. Así tienes, por ejemplo, el problema en las curvas rápidas. Se va jugando con eso. Y otra cuestión muy importante para cuidar los neumáticos es el tema de las alineaciones. Los Fórmula 1 ponen divergencia delante, esta sería la dirección de las ruedas, muy exagerada, y convergencia detrás. Esta convergencia te viene especialmente bien para las salidas de curva media y lenta, que hemos visto que son tan importantes, porque tienden a estabilizar el coche desde el tren trasero, que es el más importante en salida de curva. Entonces, eso te va a permitir poder dar gas con más agresividad, pero esto genera un estrés adicional en los neumáticos, sobre temperatura, más degradación. Eso es muy importante porque hay que elegir qué prefieres, más rendimiento o más conservación de neumáticos. Y lo mismo pasaría con la divergencia delante, lo que pasa es que se utiliza más para entrada de curva lenta, como podría ser, por ejemplo, la 1 te beneficiaría bastante, la 8, curvas que son lentas y que necesitas que el coche sea un poquito más ágil, porque ahí la carga aerodinámica no te ayuda tanto al ser tan baja la velocidad. Y otra cuestión importante en cuanto a la degradación, las suspensiones. Si tienes un coche que rebota mucho, también es fácil perder el apoyo de los neumáticos, que lleguen a patinar y se producen más sobretemperatura, incluso con esas deformaciones laterales, longitudinales y verticales que producen en los propios neumáticos. Otro punto importante, por
ya no enrollarme demasiado, el diferencial es ese dispositivo que está por aquí y reparte el par entre las dos ruedas, en el caso que estemos acelerando. En el caso que estemos yendo por inercia o que estemos frenando, lo que van a hacer es limitar la diferencia de velocidad entre las dos ruedas o no, que sería un caso más bloqueado. Cuanto más bloqueado esté el diferencial, lo normal es que tengamos más empuje, que te puede venir bien porque es un circuito con bastantes pianos, que se puede ensuciar mucho la pista, entonces ahí lo bloqueas y evitas que se pierda par, empuje del motor en una rueda que tiene menos agarre. Pero vas a forzar constantemente esa rotación de las ruedas, los vas a sobrecalentar más y por lo tanto vas a tener más degradación. Es un circuito en el que prácticamente en todos los aspectos tienes que cuidar la degradación. Si tienes menos desgaste que el resto, puedes ser un poco más agresivo. Y en este caso creo que McLaren puede ser el equipo que mejor vaya, porque es un equipo que cuando no hay desgaste no destacan tanto y cuando ha habido un poco más de desgaste sí que han destacado más. Así que sería interesante ver si son capaces de poner bien a punto el coche y a la larga en la carrera son capaces de destacar también con la estrategia. Así que hasta aquí el análisis del circuito de Bahrein. Espero que os sirva para disfrutar todavía más de este gran premio y por supuesto para entender mejor la Fórmula 1. Y ya sabéis que si queréis aprender mucho más de automovilismo real, virtual, de Fórmula 1, de la categoría que os dé la gana, le echáis un vistazo al Level Up Academy y nos vemos por allí. Como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos muy prontito analizando este Gran Premio de Bahrein.